En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 2. Estamos en el tiempo de Adviento, es el ciclo B. La primera lectura corresponde al profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y versículos del 9 al 11. Dice así: el Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo. Hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Versículos del 9 al 11. Súbete, Sión, a la cumbre de un monte. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño. Levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Necesitamos comprender el contexto muchas de las veces de la Sagrada Escritura. En ocasiones se presenta, por ejemplo, este tipo de pasaje donde se viene a dar una exhortación para consolar a un pueblo. En este caso es Jerusalén. Dice la palabra: consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado. Veamos el contexto. Jerusalén, lugar donde se había construido el templo mayor, donde se honraba y se alababa y se adoraba a Dios. El pueblo de Israel se había comprometido a ser fiel, pero pasado el tiempo, el pueblo de Israel no cumplió, de manera que llegaron los pueblos enemigos y empezaron a hacer destrozos con lo que tenían. En su caso, para darles donde más les dolía, fueron a destruir lo más sagrado para ellos. ¿Qué era lo más sagrado para el pueblo de Israel? Como algo físico, el templo. Queremos humillarlos hasta lo más íntimo. El templo. Robaron todas las cosas que tenían. Después de robarlas, hicieron cosas que no eran correctas. Por ejemplo, utilizando las cosas sagradas para después utilizarlas en una situación común. Lo que se utilizaba como vasos o ornamentos y demás, lo utilizaban para una cuestión común, incluso hasta para emborracharse. Esto, sin duda, con la intención de humillar lo más posible a un pueblo que ya de por sí estaba viviendo como esclavo. Es más, ya estaban exiliados, ya los habían llevado a otro lugar. Pero así es el enemigo. El enemigo no solamente busca destruirte. El enemigo, cuando te tiene odio, busca humillarte. Este pueblo de Dios se ha involucrado en esta situación. Y obviamente no es porque Dios haya buscado que le pase esto, sino que ellos, al distanciarse de Dios, al no ser fieles a Dios, se han debilitado
Y como consecuencia de esa debilidad vienen todos los destrozos y todas las cosas malas por las que pasaron. Dios nos enseña por ese lado que a pesar de que el pueblo fue infiel, desobediente, lejos de ignorarlo, quiere rescatarlo, quiere consolarlo. Y ahora por medio del profeta se anuncia: hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Dios, a la manera contraria, como muchos piensan, es un Dios misericordioso y que muy a pesar de que nosotros a veces sufrimos por nuestra debilidad, por nuestra desobediencia, Dios está ahí para consolarnos, para sanarnos, para vendarnos las heridas. Después nos quiere dar esa esperanza. Por ejemplo, encontramos en el versículo 9 de esta primera lectura: súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está el Dios de ustedes, llega ya el Señor con poder. Esto también es una enseñanza práctica para nosotros. A veces está a nuestro cargo un grupo de personas. En su caso, ustedes, papás, tienen a sus hijos que en ocasiones fallan. Ustedes les dicen a sus hijos: tengan cuidado con sus amistades. Le pueden decir, por ejemplo, a su hija: ten cuidado, mira que ahí andas con este muchacho, yo a veces veo las maneras y ten cuidado. O a sus hijos les pueden decir de forma general: mira que esas amistades que tienen, pues como que no se ven que son buenas, a mí se me hace que te van a llevar por caminos malos y equivocados. Y ándale, lo que más le estás advirtiendo a tus chamacos es a veces lo que te traen a la casa. Y llega la muchacha y ya resultó embarazada. Lo que le decías que se cuidara tanto fue lo que más descuidó. Y aquí la pregunta es: ¿cómo reaccionan los papás? ¿Cómo reacciona la mamá ante ese tipo de caídas, ante ese tipo de consecuencias? O en su caso, el muchacho, le decías que no se juntara con aquellos y lo metieron a la cárcel, ¿no? Y te llegó una llamada y te dijeron: ¿sabes qué? El hijo está en la cárcel, hay que hacer algo. Pero yo le dije: ¿por qué lo metieron a la cárcel? No, pues es que andaba con aquellos que robaron o andaban con estas cuestiones de droga y lo metieron. Pero yo le dije. Y hay papás que en ocasiones les dicen a las hijas que salen embarazadas que desde ese momento dejan de ser sus hijas, las echan de la casa. Y también a veces se da con los hijos. ¿Cómo se comporta papá o mamá o cómo nos comportamos nosotros con aquellos que han sido advertidos, que han sido enseñados o educados de una manera y que a la mera hora responden de otra? Hay que tomar también referencia de la palabra de Dios. Y aquí, más que distanciarse, más que alejarse, el Señor consuela, anima. Dice el versículo 11: viene como un pastor que cuida a su rebaño, levanta a los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Un pastor que nos ama, un pastor que nos quiere, un Dios que nos muestra su amor y que a pesar de todas nuestras infidelidades, tropiezos y demás, Él está ahí pendiente. Pues nosotros que seamos un reflejo de esa misericordia tan grande que Dios deposita en cada uno de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Sin duda, en este tiempo de Adviento, esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre nuestra actitud como reflejo de lo que Dios deposita en nuestros corazones hacia los demás. ¿De qué manera te comportas con tus hijos? ¿O de qué manera te comportas tú como coordinador del grupo o cuando estás al frente de algunas personas? ¿Somos intolerantes? ¿Somos injustos? ¿Somos exagerados? ¿Somos tiranos? A veces sí, la verdad, nos comportamos demasiado fuerte y Dios no es así. Seamos pacientes, comprensivos y misericordiosos como Dios. Vayamos a la segunda lectura. Corresponde a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Dice así: además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el poeta de la canción: todo pasa y nada queda. Hablando de este mundo. Ahora estamos aquí y en un futuro ya no. Esa es una seguridad. ¿Cuándo sucederá esto? No lo sabemos. El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Nosotros medimos el tiempo conforme al movimiento. Los humanos hemos creado estas maneras de medir el tiempo. Utilizamos las milésimas de segundo, utilizamos los segundos, utilizamos los minutos, utilizamos las horas, utilizamos los días, las semanas, los años. A veces mirarlos a futuro se ven muy lejos, pero si los miramos en nuestro pasado, son un ayer que pasó. San Pedro exhorta a aquellos que corrijan y vivan conforme al plan de Dios, así como aquellas cosas que podemos ver con nuestros ojos un día acabarán, nosotros también acabaremos. Que no nos preocupe tanto el acabose de las cosas materiales a nuestro alrededor, que nos preocupe más el cómo estamos viviendo ante la presencia de Dios. Dice en el versículo 13, nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido. No nos vamos a querer quedar aquí con una montaña, con un cerro, con un volcán, con un lago. No, hay que aspirar a la tierra nueva que Dios nos ha prometido, que no tiene que ver nada con lo material, con lo físico. Dice en el versículo 14, hagan todo lo posible para que Dios nos encuentre en paz, sin mancha ni culpa. A veces nosotros nos quedamos clavados con lo material. Queremos vivir aquí para toda la vida, pero es imposible. El mismo organismo se desgasta aunque uno se cuide mucho con ejercicio y con alimentación. A veces incluso hasta un accidente nos puede dejar ahí anclado a una silla de ruedas o a una cama. No podemos quedarnos pues para toda la vida, y a veces hasta en eso somos obsesivos o nos obsesionamos por querer también quedarnos aquí cuando somos finitos, es decir, somos materia que crece, se desarrolla y llegará un momento en el que tenemos que acabar. Hagamos el esfuerzo por estar bien, principalmente con Dios. Conforme a esa relación que tengamos con Dios, se dará esa buena relación con los demás. En nuestras palabras y en nuestras acciones se tiene que notar de lo que nos llenamos todos los días. Por eso debemos de esforzarnos. En referencia a lo que vendría a ser aquella primera lectura que ya hemos visto, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, la Jerusalén terrenal, no hizo mucho caso y después tuvo que soportar el castigo o la consecuencia de sus faltas. No caigamos en los mismos errores. Nunca tendremos toda la vida para poder experimentar nosotros mismos nuestras equivocaciones. Por eso aprendamos de los demás. Si conocemos de alguien que ha fallado en la vida, que no sea para criticarlo, juzgarlo, sino para aprender las cosas que no se deben de hacer y así enderezar nosotros nuestros pasos hacia la Jerusalén celestial. Vayamos ahora a lo que vendría a ser el Evangelio. Es Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Recuerden que en el ciclo B
estamos reflexionando más los evangelios de Marcos. En el ciclo A, Mateo. En el ciclo B, Marcos. En el ciclo C, Lucas. Es Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así: principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel de monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si no se han dado cuenta, déjenme decirles que el Evangelio de Marcos no describe o no da a conocer cómo fue el nacimiento de Jesús. En el tiempo de Adviento nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús, que la Iglesia ha propuesto para el día 25 de diciembre a nivel universal. A partir del 25 de diciembre se dice Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, es decir, que cuando nosotros decimos Feliz Navidad, estamos relacionándolo con el nacimiento de Cristo. Es decir, feliz nacimiento. ¿De quién? De Cristo. En aquellos tiempos, cuando se escribió este Evangelio de Marcos, que por cierto, de los 4 evangelios, este fue el primero que se escribió. Incluso podemos decir que los otros evangelios también se basaron en lo que había dicho Marcos. Obviamente, los otros evangelios que describen, en este caso como el de Mateo y Lucas, que describen cómo fue el origen de Jesús, ya habían tomado importancia al nacimiento. Se dice que antes de este evangelio de Marcos existía otro escrito, el cual era llamado protoevangelio, pero no se tiene ningún rastro de ello, solamente es como que una voz que quedó ahí, en el eco de la historia. En aquellos tiempos no era tan importante el nacimiento, era más importante la resurrección. Este Evangelio de Marcos, dicen los estudiosos, se escribió alrededor del año 60. Y si es el primero, ya te imaginarás que los otros evangelios fueron todavía más tarde. Bueno, retomando la cuestión del Evangelio, aquí hay una referencia a lo que es este pasaje de Isaías que el día de hoy la iglesia nos ha presentado. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Como mencionábamos dentro de la primera lectura, Dios no olvida a su pueblo elegido y quiere consolarlo. No solamente quiere consolarlo y animarlo por medio de los profetas, Dios incluso es capaz de enviar a su propio Hijo para que nos muestre el camino hacia Él. Pongamos el ejemplo que sucede a veces en las familias. Hay mamás muy pacientes o papás muy pacientes que le dicen a uno de los hijos: oye, realiza esta acción. El hijo se equivocó. Se lo vuelven a decir con palabras cómo es que tiene que hacerle. Se vuelve a equivocar. Nuevamente los papás exhortan al muchacho para que haga las cosas con otra manera. Al final no entiende. Bueno, pues habrá papás de repente que lleguen a desesperarse y comiencen a darle cierto tipo de golpes al chamaco porque no entiende. Es que eres un cabezón, te estoy diciendo que no entiendes. Pero habrá otro tipo de papás que ya no van a buscar la manera de decirle que haga algo con puras palabras, sino que le van a decir al hijo: mira,
hazle así. Fíjate cómo le estoy haciendo yo para que también tú lo hagas. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. A lo largo de la historia envió a los patriarcas, a los jueces, a los profetas, también algunos de los reyes hicieron esto. Póngase en el caso de Saúl, de David, de Salomón, por decir los nombres de los reyes que más sobresalen dentro de lo que vendría a ser esta época o tiempo de los monarcas. Pero después de todo eso, el pueblo no entendió, entonces viene a anunciar el consuelo, la esperanza, la sanación y también que enviará a alguien que le dé ese consuelo a aquellos que están sufriendo. Y es lo que encontramos el día de hoy. Pero, ¿quién va a preparar el camino de el Mesías, el ungido, el Salvador? Pues en este caso se aplica la profecía a Juan el Bautista, que está ahí también llamando a la conversión, está preparando los corazones. Y esto sin duda es muy necesario. Está diciéndole a la gente que ya está cerca, que ahora sí, ya ahí viene, que tiene que darse una preparación, de manera que cuando llegue ya el Mesías, el Salvador, sepan identificarlo después de que han reconocido sus faltas, sus pecados. Y ahí está el último profeta en la Biblia, Juan el Bautista, que a la usanza de aquellos profetas del Antiguo Testamento, vivía lo que hablaba. Dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero y comía lo que había en el campo, langostas. Pero no se refiere a las langostas estas que sacan del agua, se refiere a aquellos como saltamontes, pero estos como tienen alas vuelan y a eso se les llama langostas. Te acordarás en el Antiguo Testamento, solamente como referencia para que no te confundas, de aquellas langostas que cubrieron las hortalizas de los egipcios y se las acabaron. Ok, solamente para que tengas un poquito más de noción. Y bueno, comía aquellos chapulines voladores y miel del monte. Llamaba a la conversión e iba preparando los corazones. Durante este tiempo de Adviento nosotros también debemos de preparar nuestro corazón. Si bien la iglesia tiene presente un día en el que se recuerda el nacimiento de Cristo, que históricamente no sabemos así a ciencia cierta si fue el 25 o fue otro día, lo que sí sabemos es que hubo un día en la historia en el que nació el Salvador. Y a partir de su nacimiento comienza la revelación de Dios en plenitud, porque ya no nos lo manda decir Dios, es Dios mismo que se manifiesta en nosotros. Y aunque es un acontecimiento en el pasado, en la historia, es un acontecimiento que se tiene que vivir todos los días, que se tiene que reavivar ese compromiso, de manera que no quede en la pura celebración, sino que venga a ser la encarnación de esa preparación en mi vida, para que yo sea un proyecto de Dios, sea un reflejo de Dios. Y si voy a ser seguidor de Cristo, que al mismo tiempo yo sea aquel que comparte lo que Dios deposita en mi corazón. Pero hay que prepararnos todos los días, que así como a los automóviles se les hace la afinación periódicamente para que tengan un buen funcionamiento, nosotros también tengamos esa renovación y ese ajuste en nuestras vidas, que ayudemos a consolar a los que sufren, que ayudemos a sanar sus heridas, y que si es hoy o mañana cuando venga la segunda venida del Señor, yo me encuentre trabajando en lo que Él ya me ha encomendado. Hay que convertirnos, hay que arrepentirnos y hay que comprometernos a seguir a Jesús de cerca, para que así en su día y en su momento seamos merecedores de todo aquello que ya Él mismo nos ha prometido. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,